Vamos a avanzar a la parte del apunte donde tenemos las cotas. La cuestión es que para hablar de cotas tenemos que tener presente que vamos a trabajar con intervalos de una recta real. ¿Qué es un intervalo? Una parte. Puede ser una parte, pero también puede ser la totalidad de la recta real. Entonces, estamos en el apunte preparado para unidad 2, ¿sí? Para los que por ahí están preguntándose por dónde estamos. Cuando hablamos de intervalos, hacemos referencia a algunos elementos que son importantes de reconocer en la recta real. Hay elementos a los que llamamos cotas, ¿sí? Si hablamos, nos olvidamos un poquito de matemática y pensamos en las situaciones de la realidad. Por ejemplo, cuando hace un tiempo atrás ustedes decían en sus casas, quiero salir, ¿hasta qué hora tengo tiempo de salir? O, ¿a qué hora tengo que volver? ¿Entre qué opciones tengo para regresar a casa? Bueno, ahí la familia, mamá, papá, hermano, quien sea que por ahí esté a cargo de la situación, dice, bueno, te voy a poner como tiempo determinado horario. Por ejemplo, ¿tiempo para qué? Para salir, dije antes, bueno, supongamos algo que les va a gustar más. ¿Qué límite ponemos para la hora de estudio? Bueno, te vamos a poner un horario. Mínimo, tenés que estudiar hasta las 8, ¿sí? Pero puede ser que estudies hasta las 9, o hasta las 10, o hasta las 11. Entonces, ese punto límite, es decir, mínimo hasta las 8 es una cota superior, me estaría acotando el tiempo, es decir, hasta dónde. Pero también puedo estudiar hasta las 9, o hasta las 9:30, o hasta las 10. Esas también son cotas superiores, ¿sí? Son límites que vamos poniendo. Ahora, más allá de lo que pasa en la vida real, cuando estamos en el conjunto de los números reales, fíjense, acá tenemos R, representada toda la recta real. Lo que está pintado en negrito más oscuro son los reales negativos. El conjunto A, lo tenemos acá, ¿sí? Donde dice ejemplo. Ahí vamos a dejar entrar a una compañera. Tengo los reales negativos pintados en negrito. Si yo tengo que hablar de las cotas superiores, ¿cuáles serían cotas superiores del conjunto A? ¿Quién era el conjunto A? Este que está acá, R negativo. Si yo me paro acá en este punto, supongamos que acá tengo el número 1, 1 es una cota superior. Más a la derecha, por ejemplo 2, podría ser una cota superior. Si sigo avanzando en la recta y me paro en el 15,37, también es una cota superior. ¿Qué serían las cotas superiores? Son todos esos valores del conjunto de los números reales, tales que ningún elemento del conjunto que estoy considerando lo supera. Por ejemplo, si yo me paré en 1, ¿no? Acá donde tengo la flechita. ¿Algún elemento de los que están pintados en negro? ¿Qué elementos tenemos pintados en negro? Los Todos negativos. los números negativos. Todos los números negativos. ¿Hay algún número de esos negativos que sea mayor que, por ejemplo, 1? No. No, ¿Hay algún número negativo que sea mayor o igual, no? Porque también tenemos la opción de igual. ¿Que 0? Tampoco. ¿Por qué? Porque son negativos y el 0 no es negativo. Entonces, miren lo que dice la definición. K es una cota superior del conjunto A. ¿Qué es esta simbología? A incluido en R. Es decir,
yo estoy considerando el conjunto de los reales negativos que forma parte de todo el conjunto de reales. Entonces, K es una cota superior de ese conjunto A que está acá, que es una parte del conjunto de reales, que está incluido en el conjunto de reales, y sigue. Sí, solo sí, quiere decir esa flechita, para todo elemento X del conjunto A se cumple que X es menor o igual que K. Es decir, que los elementos K serían las cotas, ¿no? Los elementos K no son superados por ningún elemento del conjunto A. Es decir, que todos los elementos de A son más chicos o a lo sumo igual que las cotas. ¿Cuáles serían las cotas posibles entonces? Cualquiera que sea más grande, estoy poniendo una palabra que no es muy matemática, que sean más grandes que los elementos de A, o a lo sumo igual que en este caso, que es el del extremo. A lo sumo, si yo estuviera pensando en que 0 también fuera un elemento del conjunto A, 0 también podría ser cota. En este caso, es como más obvio, 0 no es del conjunto A. Todos los elementos que tengo a la derecha son cotas superiores. ¿Cuál? Y cualquiera de los elementos que superan a los valores del conjunto A. ¿Sí? Profe, perdón. Entonces Sí. todas las cotas superiores es un conjunto infinito también, ¿no? Es un conjunto infinito. ¿Y cómo lo podemos escribir? Acá no está escrito, pero lo podemos escribir como A igual llave. Bueno, acá tendría que haber puesto la función insertar función de Word, porque si no, no puedo escribir con las llaves. A ver si me deja hacerlo mientras estamos acá. Insertar, sí. El conjunto A es igual, como voy a hablar de un conjunto, tengo que ponerle llaves. Y las llaves las tengo acá. A es igual, acá hago una aclaración. Yo lo estaba expresando en notación conjuntista, pero en la respuesta la tenemos como intervalo, así que en lugar de llave, tengo que poner que puedo considerar del lado izquierdo al elemento 0, acá tengo. Lo borro. Tengo al 0 y me puedo extender hasta el más infinito. Fe, disculpa, hay Sí, alguien que quiere entrar, que creo que se le apagó la PC, no sé qué onda. dale, sí, ya lo agrego. Ahí está. Bueno, de esta manera yo estoy en una sola expresión diciendo todos los elementos que son cotas. Fíjense, acá en la expresión del trabajo les dice, del apunte dice 0, 1, pi, raíz de 2. Esas son algunas cotas, pero si quiero escribir a todas las cotas que me puedo referir, lo puedo escribir así, como intervalo, donde el primer valor de las cotas sería 0 y tendría todos los que siguen. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Esa es una manera de escribir el conjunto de cotas. Esto sería conjunto de cotas superiores. ¿Sí? Al conjunto de las cotas superiores, lo dice más abajo, también lo llamamos conjunto mayorante. ¿Sí? Pero bueno, si nosotros tenemos que nombrar simplemente algunas, y bueno, estas podrían ser algunas. Podrían ser fracciones, decimales,
No hay una manera particular de nombrarlas porque estamos con los números reales. Tenemos que considerar que son todas las opciones disponibles. Si es solo dar ejemplos, bueno, damos algunos ejemplos. Esto que yo escribí acá es la manera de considerar a todas las cotas superiores. Ahora, acá abajo dice a cargo de los alumnos para el caso de las cotas inferiores. ¿Cómo lo pensamos? Y lo pensamos de manera similar. Si yo tengo un intervalo de la recta, a ver si me dejan anotar acá. Ah, está buenísimo, miren. Si yo tengo la recta, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, acá el 5. Dejó de escribirme, ¿qué le pasó? Se me enojó. Bien. Si yo tengo el 5, ¿no? Y en realidad mi conjunto A ahora podría ser el conjunto que va de el número 5 al más infinito. ¿Sí? Y lo voy a pintar así. Como el 5 lo estoy considerando, voy a hacer un circulito lleno, ¿sí? Bien lleno lo hice ahí. Y lo pintamos para la derecha. Bien, este es mi conjunto A, que de recta no tiene nada. Si yo les preguntara, ¿cuál podría ser el conjunto de cotas de A? El conjunto de cotas inferiores, ¿no? El conjunto minorante. Por ejemplo, si pienso que acá tengo, no sé, el -2. Vean que no lo estoy haciendo a escala, ¿sí? Simplemente dije, bueno, 5 ahí, si quisiéramos hacer una escala, podríamos tal vez poner acá el 0 y pensar en las demás divisiones, ¿no? Acá tendría -1. Sería desde menos infinito hasta 5. 3, 4. Claro, como dice la compañera, cualquier valor que a mí se me ocurra a la izquierda del 5, tengo acá el 5, cualquier valor de los que yo tengo acá en esta región podría ser una cota inferior. Si quiero hablar del conjunto minorante, bueno, ahí va a estar más difícil de escribir. Bien, lo voy a escribir. Y dejó de escribirme. ¿Cuál sería el conjunto minorante? Como dice la compañera. Ay, ¿por qué se va? No se sube de acá. No. Ahí está. El conjunto minorante sería cualquier valor que esté a la izquierda del 5. En este caso lo escribimos, que va desde menos infinito. Fíjense que como es infinito va siempre abierto, el extremo del intervalo. ¿Hasta dónde? Hasta el 5. Y acá viene una pregunta. ¿El 5 lo podemos considerar una cota menor? Sí, porque acuérdense que dije sí y lo estoy poniendo con paréntesis, va con corcheta acá. Acuérdense que la condición es que sea igual o que en este caso no sea superado. ¿Por qué elementos? Por los elementos que tengo que considerar. ¿Cuáles son acá? Los que voy a tener a la izquierda. ¿Está bien? A la izquierda, ¿por qué? Porque el conjunto lo tengo desde 5, incluido el 5, hacia la derecha. Entonces, las cotas inferiores son cualquiera de estos valores que me quedaron acá a la izquierda. Es decir,
desde el menos infinito hasta el 5. El 5 de todas las cotas inferiores es la más grande. ¿Por qué es la más grande? Porque es la que está más a la derecha en el conjunto de cotas. Una pregunta, Sí, en todos los casos, tipo el número base, por ejemplo, en este caso el 5, ¿es sí. tanto del conjunto de los menores como de los mayores? En este caso, forma parte del conjunto A, al que yo le quiero buscar las cotas, pero además el 5 es una cota, porque es justito el extremo. El extremo es de todas las cotas. ¿Se acuerdan cuando yo al principio les dije fuera del... Ay, déjame que... Uy, agregué un compañero y me mandé un rayón. Cuando hablamos de que es un límite, bueno, el 5 es justito la frontera. Hasta acá, a ver si lo borro. Hasta ahí yo puedo considerar todas estas como cotas y el 5 también. Es justo el límite el 5. ¿Hasta dónde considero las cotas? Hasta acá, hasta ese valor. Por eso lo estoy incluyendo en el conjunto minorante. A pesar de que es un elemento del conjunto A, es de todas las cotas inferiores. ¿Por qué inferiores? Porque están a la izquierda. Es de todas esas cotas inferiores la más grande. ¿Sí? Acuérdense, tenemos cotas superiores, son las que voy a tener a la derecha del conjunto para que se ubiquen, y cotas inferiores. Las inferiores las tengo a la izquierda del conjunto. Acuérdense que la recta real hacia la izquierda decrece, hacia la derecha crece, en cuanto a los valores, ¿no? Bueno, no sé si fue claro. Si me quieren hacer alguna pregunta, tienen más ejemplos acá abajo. A ver si corro la barrita esta. No me dejan. Ahí estamos. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Y esto que no borré, no sé qué pasó. Bueno, si miramos en este ejemplo, tenemos el conjunto A formado por los elementos que van del menos 3,5, incluido el menos 3,5, menos 3, hasta el 5. Hola. Hola, hola. Pensé que me estaban hablando. Bueno, tenemos el conjunto A formado por los elementos que van del menos 3, incluido el menos 3, hasta el 5, abierto en 5. Pero además tenemos el elemento 7, que está pintadito acá. Es decir, este conjunto se forma por la unión de dos cosas. De este intervalo, que es cerrado del lado del menos 3, abierto en el 5, y del elemento 7. Entonces, acá el conjunto mayorante, ¿qué era el conjunto mayorante? El conjunto de las cotas que tenemos a la derecha, las cotas mayores. ¿Y por qué estoy señalando esta parte de acá? Porque las cotas mayores van desde el elemento que sea el límite de ese conjunto, si es un conjunto donde el último elemento lo estoy definiendo, que en este caso sí, el 7 es el elemento que está más a la derecha. De ahí hacia la derecha tengo todas las cotas mayores. ¿Cómo lo escribo eso? Desde el 7, cerrado en 7, hacia más infinito. Es decir, 7, 7,001, 7,18, 8, 25, 53, 73 medios. El número que ustedes sepan que está a la derecha del 7 va a ser una cota mayor, una cota superior.
al conjunto de todas esas cotas, como dice acá, lo llamamos conjunto mayorante. Ahora, si miramos las cotas para el lado de la izquierda, las cotas menores, podemos expresar el conjunto minorante. ¿Cuál sería el conjunto minorante? El que va desde menos infinito hasta acá, hasta que nos encontramos con el primer elemento de ese conjunto. El primer elemento me refiero al primero que nos encontramos, no porque le esté poniendo orden a cada elemento, ¿sí? Es un conjunto infinito este conjunto A, porque es un intervalo. Un conjunto que tiene infinitos elementos, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque tiene todos los números comprendidos entre -3 y 5. Siempre que yo esté trabajando con un intervalo de la recta real, acuérdense que entre, por ejemplo, dos enteros, en este caso, tengo infinitos elementos. Por eso digo que es un intervalo, en este caso, con infinitos elementos. Entonces, volvemos. El conjunto minorante es el de todas las cotas, todos esos elementos que están a la izquierda, en este caso del -3. Pero acuérdense que el -3 también es una cota. De todas las cotas menores, porque están a la izquierda, es la más grande. Ese es el límite que hablábamos antes. Entonces lo escribimos como el intervalo que va de menos infinito hasta -3 y lo incluimos con el corchete. Ahora, hay otros elementos a los que hacemos mención. Otras cotas que vamos a diferenciar con nombre. Por ejemplo, extremo superior. ¿Qué es el extremo superior? Si yo me fijo del lado derecho del conjunto, la cota más chiquita de esas cotas superiores es el 7. Fíjense, lo habíamos puesto acá. A eso es a lo que llamamos extremo superior. ¿Cuál es el extremo inferior? De todas las cotas más chiquitas, la que está más a la derecha. Lo pusimos acá, el -3. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto de máximo y de mínimo? Cuando ese extremo superior, esa cota dentro de las más grandes, pero la más chiquita, si pertenece al conjunto, en este caso miren, el 7 es un elemento del conjunto, decimos que el conjunto A tiene máximo. Cuando pasa lo mismo con las cotas inferiores, si esa cota dentro de las cotas chicas, de las cotas inferiores, la más grande que es el 3, si pertenece al conjunto A, yo digo que tiene mínimo. ¿Sí? Esa es la diferenciación. Eso lo tienen escrito más arriba igual, ¿eh? No se asusten que Profe, si lo están escribiendo, lo tienen más arriba. Sí, te hago una consulta. Si el decime. 7 no formara parte del conjunto de cotas, Por ¿cuál ejemplo, sería el mira, máximo? vamos a hacer un ejemplito. Nos olvidamos del 7 y de este conjunto A. Supongamos otro conjunto que sea nada más que el que va de -3 a 5. Si yo pienso en este conjunto de acá, las cotas superiores serían las que van de 5 a más infinito. Pero como el 5 es abierto, no está en el conjunto, yo diría que este conjunto no tiene máximo. ¿Por qué? Porque esa cota, el 5, no pertenece al conjunto. ¿Sí? Esa sería la cuestión. Si en este caso el 7 no estuviera pintado, nos quedaríamos directamente con este ejemplo que te estaba diciendo. Diríamos que no tiene máximo. En cambio, seguiría teniendo mínimo. ¿Y cómo escribimos que no tiene máximo? Directamente ponemos no tiene. Máximo, Listo. 2 puntos, no tiene.
Profe, entonces, si el punto es hueco, no se toma como parte de la función. No se toma como parte del conjunto. Sí puede ser una cota, pero después ¿en qué va a cambiar? Si tiene máximo o si tiene mínimo. Si es un huequito, seguramente no tendrá un máximo o mínimo según de qué lado lo estamos mirando, ¿no? Si es el huequito, el agujerito de la izquierda, no va a tener mínimo. Si el agujerito está de la derecha, no va a tener máximo. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Profe, consulta. Sí. Los conjuntos mayorante y minorante generalmente son conjuntos intervalos semiabiertos o semicerrados, ¿no? Sí, normalmente, salvo que, bueno, tengamos algún conjunto muy particular, pero sí, normalmente no terminan, van hasta infinito de un lado o del otro. Claro, perfecto, gracias. Sí, no, por nada. A ver. Acá me quedó esto escrito. A ver si lo puedo borrar. Lo cerramos. Profe, una pregunta. Sí, Cuando se va a más o menos infinito, ¿por qué siempre se lo toma como abierto y no como cerrado? porque lo que hacemos cuando decimos cerrado es referirnos a un número. Cuando hablamos de infinito, no podemos precisar cuál es el último número, porque si no ya no sería infinito. ¿Se entiende la diferencia?